Reciban un saludo muy, pero muy especial de parte de su hermano y amigo, el pastor Israel Gómez. Nos sentimos muy bendecidos, muy contentos, muy felices en un domingo más poder estar nuevamente con todos ustedes, buscando la forma de poder llegar al corazón, poder llegar a la conciencia de una vida abundante, practicando el Evangelio de Jesucristo. Hoy es un día tan especial, muy especial porque primeramente nuestro lema es: la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y cuando somos libres en Cristo Jesús, podemos entonces hablar y testificar de aquel que vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y nos da la sabiduría para poder seguir adelante. Reciban hoy un saludo muy cordial, pero muy cordial, de parte de tanto mi esposa como servidor. Hoy tenemos un tema. El tema de hoy se titula de la siguiente manera: buscando algo nuevo. Buscando algo nuevo. Repítalo conmigo. Buscando algo nuevo. Gloria al Señor. Para eso quiero utilizar una porción bíblica, como es natural siempre en todas nuestras predicaciones. Tenemos un respaldo bíblico que es el que nos va a llevar en una coordinación con lo que vamos a tratar de hoy explicar a través de las Escrituras. Se encuentra en Hechos capítulo 17, de los versículos del 15 al 21. Del 15 al 21. Y dice así la palabra del Señor. La palabra de Dios es la voz de Dios. La palabra es vida y es espíritu. Una vez que leemos la palabra, estamos leyendo la voz de Dios, y esa palabra va a penetra parte del alma del espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Así lee la palabra en Hechos capítulo 17, versículos del 15 al 21. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este parablero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Repito, sino en decir o en oír algo nuevo. Gloria al Señor. Maravillosa la palabra del Señor, y más maravillosa estos versículos que he leído, porque en ellos vamos a encontrar unas verdades sumamente interesantes que nos van a ayudar a nosotros a entender mejor
la vida cristiana y el por qué realmente el Evangelio tiene las bases en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entiéndase, y a manera de introducción, quisiera realmente establecer que la humanidad realmente se encuentra en intensivo espiritual. La humanidad se encuentra en intensivo espiritual. Ese intensivo espiritual comenzó el día en que Adán desobedeció la orden de Dios. En ese instante se abrieron las puertas de la ignorancia, las puertas de la mentira, las puertas de la falsedad, las puertas del crimen, las puertas de la drogadicción, las puertas del adulterio. Todo aquello que realmente lleva al hombre a una vida de miseria espiritual, se abrieron las puertas. De tal manera que siguió el mundo funcionando en esa ignorancia y mentira, de tal manera que llegó prácticamente al siglo XIX, 1800. Al siglo XIX, 1800. Porque en ese tiempo, en el 1800, hubieron unos hombres que hicieron una aportación a la humanidad. Una humanidad que se encontraba en intensivo espiritual. Y ahora, en el siglo XVIII, es decir, en 1900, siglo XVIII, 1800, siglo XIX, hubieron 4 hombres que aportaron a la humanidad unas enseñanzas que han hecho esclavos a millones y millones de gente intelectual, de gente menos intelectual, y ha permitido que el mundo viva en una ignorancia total. 4 hombres. Entiéndase que el primero fue Charles Darwin. Este hombre se caracterizó por su manera de él imponer su filosofía. Una filosofía es simplemente un concepto. Filo viene de la mente y Sofía, filo es mente y Sofía es sabiduría, sabiduría de la mente. De tal manera que Charles Darwin, él estableció la teoría de la evolución. Estos 4 hombres que les voy a mencionar, los 4 fueron ateos. Miren por dónde vamos. Los 4 fueron ateos. Y él, Darwin, estableció la teoría de la evolución. Obviamente, estas personas que no tienen a Dios en su regla de conducta y en su moral, buscan la manera de cómo satisfacer el intelecto que tienen adentro, pero de una manera distorsionada. Él estableció que el hombre desciende del mono. La teoría de Darwin es que el hombre desciende del mono. Y lo más importante de estos 4 hombres es que las universidades están llenas de su información, están llenas de su conocimiento y contribuyen ellos para que el mundo siga en esta ignorancia, dando a entender que la ignorancia es parte de la falta de conocimiento de Dios. El segundo hombre que le voy a presentar fue Karl Marx. Karl Marx es un hombre que la doctrina de Karl Marx es una doctrina económica, política y social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en lo que los medios de producción estarían en manos del Estado. Entiéndase que estamos hablando de que el Estado es el que va entonces a tener el control de lo que
ocurra o ese sistema de política funcionará. Para eso le tenemos tres ejemplos. El primer ejemplo es China. China es una nación comunista, de tal forma que ellos no tienen el concepto de darle la gloria a Dios, sino darle la gloria al hombre. China es una potencia mundial que en estos últimos años, los últimos 50 años, ha tenido una relevancia muy importante dentro de la política mundial. China es una potencia juntamente con Rusia, que es el otro país que le estoy mencionando, y Cuba. Estos tres y otros más, ellos siguen esta línea de pensamiento sobre el comunismo. Comunismo, entiéndase que todas las pertenencias son en común y que todos van equitativamente a vivir en una relación donde todos tienen lo mismo. Una total falsedad que entendemos que en la actualidad se vive, pero no trata de practicarse, pero no realmente es la verdad. Por lo tanto, es importante entender entonces que el número 3 de los hombres que han puesto esta inyección de ignorancia a la humanidad, fíjese que digo ignorancia a la humanidad, porque todo aquel que no cree en Dios es un ignorante. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso dice la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, estas personas con toda la sabiduría que ellos puedan tener, toda la sabiduría, entre comillas, que le han brindado al mundo, son necios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. El próximo hombre que le voy a mencionar se llama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Este hombre se caracterizó por la filosofía de que Dios está muerto. Dios está muerto. Hace poco sacaron una película estableciendo Dios está muerto, gloria al Señor. Y este hombre, obviamente, el Dios está muerto, pues es algo que no tiene sentido, porque solamente lo que tenemos es que mirar a nuestro alrededor, mirar a los cielos y simplemente establecer lo que dijo el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay manera en que podamos establecer de que Dios no existe. Simplemente mírese al espejo y mire cómo el cuerpo, ya siendo un niño, se hizo más joven, se hizo más adulto, se hizo viejo y al final tuvo que morir. Estas personas no entienden prácticamente que la vida está constituida en algo más que un cuerpo físico. Y para eso quiero terminar con el último de los filósofos, entiéndase Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un hombre que se dedicó y creó el término de psicoanálisis. Él trataba con sus pacientes en base al psicoanálisis. Psico es mente y análisis es el análisis de la mente. Ahora bien, fíjense que cada uno de ellos no tomó en consideración el alma y el espíritu. Cuando analizamos solamente el psicoanálisis, estamos trabajando solamente con la mente. Pero el psicoanálisis no conoce el espíritu. No conoce el espíritu. Y les tengo una gran sorpresa, porque cuando hablamos del espíritu, entiéndase que el espíritu del hombre, nosotros somos un ser tripartido, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 53, que dice: el Dios de paz santifica todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado para nuestro Señor Jesucristo.
para el día de nuestra redención. Cuando hablamos entonces acerca del espíritu y el alma, estamos hablando de dos áreas en nosotros que no tienen peso ni ocupan espacio y no se ven, pero están ahí. De tal forma que el Sigmund Freud trataba única y exclusivamente con la parte de la mente y nunca pudo entender, nunca se pudo meter a la área del espíritu. Ahora bien, yo quiero que veamos un momentito en 1 Corintios capítulo 2 y ahí vamos a ver qué es importante es poder realmente entender el espíritu del hombre. Cuando entendemos el espíritu del hombre, entonces podemos conocer la grandeza y el poder de Dios en la persona de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, la tercera persona, y de esa manera nuestras vidas son vidas de abundancia espiritual. Fíjense que en 1 Corintios capítulo 2, comenzando en el versículo 10, hay una revelación maravillosa del Espíritu de Dios donde el apóstol Pablo le escribe a los corintios. Los corintios eran una ciudad sumamente corrupta, de mucha metrópolis, de tal forma que necesitaban una explicación. Los hermanos de Corintio, así como todos nosotros, necesitamos también recibir información espiritual, porque lo espiritual va a lo espiritual y lo carnal va a lo carnal. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, o sea, Espíritu humano. Cuando hablamos de Espíritu con letra mayúscula, es el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ve aquí la importancia del Espíritu Santo estando en nosotros, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, que cuando usted y yo tenemos el Espíritu en nosotros, y eso ocurre cuando realmente el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, Cristo nos permite el beneficio de nosotros ser salvos por la muerte que Él tuvo en la cruz hace 2000 años, y a la misma vez también Cristo nos da una adopción donde nos constituimos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos de Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando está en nosotros, Él entonces nos va a proveer a nosotros profundidad espiritual, no por lo que nosotros entendemos que la Biblia es, no por lo que nosotros creemos que puede ser, sino por lo que el Espíritu Santo nos ilumina a través de las Escrituras. No hay otra manera en que podamos nosotros crecer espiritualmente, sino es que el Espíritu Santo nos va a iluminar para que nosotros entendamos y comprendamos las Escrituras y de esa forma conocemos mejor a Dios. No busque tratar de conocer a Dios por cuestiones tradicionales, por emociones que muchas veces nos llevan al fracaso. Sigo leyendo. Leo nuevamente el 10. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Y aquí viene lo interesante. Porque ¿quién de los hombres, analice bien por favor, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu, con letra minúscula, sino el Espíritu del hombre, aleluya, sino el Espíritu del hombre que está en él. Esa es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu, con letra minúscula, del mundo, sino el Espíritu, con letra mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Estos 4 hombres que les he mencionado, ellos no tenían conocimiento realmente del mundo espiritual. Toda su sabiduría estaba basada en lo que ellos entendían que era la vida. Traigo esta información sumamente interesante porque es importante que nosotros entendamos que cuando vemos esto, estamos estudiando esta verdad, entendemos entonces que hay algo más que tenemos nosotros que saber. Y es que podemos entonces hacernos una pregunta. Quiero que siga conmigo lentamente, sin perderse un detalle de lo que vamos a aprender en el día de hoy, porque puede ser decisivo para el crecimiento espiritual tuyo y mío. Podemos hacernos entonces una pregunta. ¿Por qué existen tantas líneas teológicas en la actualidad? ¿Por qué existen tantas líneas teológicas en la actualidad? ¿Por qué? Sígame poco a poco, de tal manera que vamos a entender claro el por qué los atenienses estaban buscando algo nuevo. Ahí es que está la clave de toda esta enseñanza. ¿Por qué estaban buscando algo nuevo? ¿O acaso lo que tenían no era suficiente? Bien, por lo tanto, aquí vamos a dar una información sumamente interesante, el por qué existen tantas líneas teológicas en la actualidad. Y esto prácticamente tenemos que remontarnos al siglo XVI, cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana constituyó su papado en el siglo V. Desde el siglo V hasta el siglo XV, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tenía el control absoluto tanto de los reyes, tanto de todas las líneas de la autoridad del mundo. El Papa era el que establecía cuándo se podía casar una persona o no se podía casar. Tenía un control total de todo lo que pasaba en el mundo, porque había algo que ellos le prohibían a la gente a nivel del imperio, y es que no podían leer las escrituras. Esa fue la patraña que utilizó el diablo para entorpecer y dañar la capacidad del ser humano. Si no leemos la Biblia, no conocemos a Dios. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana estableció ese concepto de que no se podía leer la Biblia. Pero hubo un hombre que se llamó Martín Lutero, un monje alemán. Este monje alemán comenzó él a estudiar las Escrituras. Y mire lo que pasa cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras con un espíritu de servicio, con un espíritu de amor, con un espíritu de ayuda, con un espíritu que el Espíritu Santo sabe que lo hace de esa manera. Y cuando el Espíritu Santo sabe que estamos haciendo lo que hacemos para agradar a Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a darnos a nosotros iluminación a través de la palabra para que podamos ayudar en una forma correcta a nuestro prójimo. Martín Lutero comenzó a estudiar las Escrituras y se encontró que en Habacuc capítulo 2 decía: el justo por la fe vivirá. En Romanos capítulo 1 versículo 17 decía: el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3 versículo 11 decía: el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 38 decía: el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo iluminó a Martín Lutero de tal manera que entendió que era necesario que se fuera un poquito más allá de lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana establecía. Entiéndase que en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Martín Lutero presentó su 99
tesis en frente de las puertas, y esto les trajo a Martín Lutero que le dieran o se rebelaran contra él y le dijeran que él era un protestante. Por lo tanto, al él protestar, entonces todos los que se le seguían a Martín Lutero eran protestantes. Ahora bien, luego entonces siguió lo que se conoce como el periodo de la evangelización mundial. Esto comienza después que en Gran Bretaña salen unos misioneros, llegan a Norteamérica y ahí comienzan a diseminar el evangelio, de tal forma que entonces comienza esta protesta de Martín Lutero. Estos protestantes comenzaron a tener subdivisiones dentro de la enseñanza. Tiene que seguirme con mucho cuidado, por favor, porque esta información es de grande importancia para usted y para mí. Los protestantes obviamente tuvieron unas subdivisiones, de tal manera que también de ahí salió, de los protestantes salieron los bautistas, salieron los metodistas, salieron los menonitas y salieron también los pentecostales. Y los pentecostales es la rama evangélica que más ha crecido en el siglo XX. En todo el mundo. Ahora, hay una razón para eso, y yo quiero que usted me entienda, porque mi propósito es crear conciencia de la verdad bíblica, crear conciencia de lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros compartamos con ustedes. Crear conciencia no en una actitud de crítica, no en una actitud de que somos mejor que nadie, sino simplemente en que podamos entender mejor cómo funciona este sistema de la verdad, y la verdad nos hace libres. Cuando hablamos acerca de la línea pentecostales, esto proviene, y es importante entender este otro aspecto que le voy a mencionar. En Levítico capítulo 23 hay una enseñanza que Dios le propone, o más bien le presta o le da a la nación de Israel, y son fiestas solemnes que la nación de Israel tiene que desarrollar, y estas fiestas solemnes se han ido cumpliendo en un proceso de escatología y teología. La escatología es una rama de la teología. En la escatología, este proceso de Pentecostés está incurrido en que Pentecostés es la cuarta fiesta solemne de la nación que Dios le da a la nación de Israel. Síganme con mucho cuidado, con calma, con mucha paciencia. Es la cuarta fiesta solemne de Dios a la nación de Israel. De tal manera que, brevemente le puedo mencionar, son 7 fiestas solemnes. Le puedo mencionar las 7 fiestas solemnes de una forma rápida y que podamos entender el por qué están sucediendo las cosas actualmente y la razón de este tipo de información que estamos proveyendo. La primera fiesta solemne fue la fiesta de la Pascua. Entiéndase, la nación de Israel sale de Egipto, va al desierto, es separado para que entonces la nación de Israel le dedicara al mundo y conozcan al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Esa es la Pascua. Ahora bien, Cristo es nuestro Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque la nación de Israel funcionaba, Dios tenía la forma en que había que hacer sacrificios de animales para entonces poder tener una relación con Dios o una comunicación con Dios a través del sumo sacerdote. Cuando entonces Cristo es nuestro Cordero Pascual, Cristo es nuestro sacrificio. Es nuestro sacrificio. Ya nosotros no necesitamos tener que matar a ningún animal, porque Cristo se hizo nuestro Cordero Pascual. De tal manera que ahora el único sacrificio que nosotros tenemos que hacer los gentiles, estoy hablando de los gentiles, el único sacrificio que tenemos los gentiles que hacer es un sacrificio vivo. Sacrificio vivo.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Gloria al Señor. Un sacrificio vivo, agradable a Dios. Sacrificio vivo es poner todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros errores, nuestras dudas, ponerlos, nuestras pasiones, ponerlos y sacrificarlos para que nosotros entonces de esa manera poder tener una mejor adoración con Dios. Ese es el sacrificio que Dios quiere para nosotros los gentiles. De tal forma que cuando hablamos entonces de la segunda fiesta, fue la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que los panes sin levadura están simplificados o se entienden por lo que Cristo dijo, es todas las veces que lo hagáis, a hacerlo en mi nombre. Es decir, que nosotros, cuando hacemos la Santa Cena, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, recordando a Jesucristo. La próxima serían las primicias, la fiesta de las primicias. Y las primicias simplemente eran los primeros frutos que se cosechaban. Había que compartirlos con la tribu de Leví, porque ellos eran simplemente una tribu de servicio en el tabernáculo. Ellos no trabajaban, solamente hacían el servicio al tabernáculo. Por lo tanto, dependían de las demás tribus para seguir viviendo y haciendo su trabajo. Y la cuarta fiesta es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Síganme con mucho cuidado. Pentecostés significa 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Pentecostés significa 50 días después de la resurrección de Jesucristo. El día de Pentecostés, en esta fiesta solemne, venían todas las personas de diferentes partes y se reunían en Jerusalén para entonces celebrar esa fiesta de Pentecostés. Ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo había planificado, tanto el Espíritu Santo como Dios, como Cristo, habían planificado antes de la fundación del mundo que el día de Pentecostés, ese día iba a venir el Espíritu Santo a morar en aquellos que estaban esperando el Espíritu Santo. Cuando digo que se reunieron Dios, Cristo y el Espíritu Santo, los tres, porque los tres son uno, entiéndase que antes de la fundación del mundo, la Biblia establece que, primera de Juan capítulo 5, versículo 7, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. De tal manera que todo el plan que Dios que los tres planificaron antes de la fundación del mundo, se ha ido segregando poco a poco en base a las dispensaciones. De tal manera que estamos nosotros ya en el momento más importante de nuestra vida como cristianos para poder disfrutar del beneficio que tenemos la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, que le voy a explicar más adelante. De tal manera que cuando hablamos entonces de Pentecostés, estamos hablando de que ese día vino el Espíritu Santo a la tierra a morar en los 120 que estaban reunidos, de tal manera que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba. Esto creó prácticamente un problema dentro de la comunidad de hermanos, las iglesias pentecostales, con mucho respeto, y es que esto creó como un orgullo personal, como yo soy más espiritual porque vengo a Pentecostés. Y le digo esto no porque yo lo aprendí, sino porque yo lo viví, tanto mi esposa como yo. Hemos sido personas que hemos conocido este mundo, prácticamente del mundo carismático. Y dicho sea de paso, mi esposa y yo, los dos, somos bautizados en el Espíritu Santo con la señal inequívoca de hablar en otras lenguas. Pero ya en esta dimensión de la enseñanza, la experiencia nos da la seguridad y nos da prácticamente el carácter para poder expresar y enseñar este tipo de educación que nos hace tanto bien. Entiéndase entonces que cuando hablamos acerca de los pentecostales, estamos hablando de eso que todavía no se ha entendido. Eso trajo como consecuencia unos problemas que les voy a explicar. Esto lo hacemos en beneficio, aleluya, gloria a Dios, hay poder en Jesucristo. Esto lo hacemos en beneficio de miles y miles y miles, amados hermanos, que vivimos
Vivíamos en una ignorancia total de lo que es el avivamiento, de lo que es el espiritual, de lo que es tener dones. Mi alma alaba al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que ya a medida que siguió desarrollándose la dinámica de las divisiones dentro de los protestantes, cuando llega la parte de la fiesta solemne de Pentecostés, y antes de entrar en detalle, voy a mencionar las otras tres que quedan, para que entendamos prácticamente la importancia nuestra como la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Rápidamente, la otra fiesta solemne que viene, que es la quinta, viene siendo la fiesta de las trompetas. Síganme con mucho cuidado. La fiesta de las trompetas. Ahora, cuando hablamos de la fiesta de las trompetas, no estamos hablando de las trompetas de Apocalipsis, porque las trompetas de Apocalipsis son trompetas de juicio. Los 21 juicios de Apocalipsis, entre ellos las trompetas, 7 trompetas, estas trompetas son trompetas de juicio. El apóstol Pablo, cuando hace referencia a las escrituras, de que a la final trompeta, y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-53. El apóstol Pablo hace referencia y dice que a la final trompeta. Esa trompeta que el apóstol Pablo está haciendo referencia, y el apóstol Pablo no era ningún ignorante. El apóstol Pablo era un hombre muy inteligente, escogido por Dios para ser apóstol de nosotros los gentiles. Y nosotros los gentiles no somos ni Israel, ni somos judíos naturales. De tal manera que lo que el apóstol Pablo enseña, nosotros los gentiles tenemos que cogerlo en serio, aleluya, porque ahí es que está la enseñanza nuestra. Gloria a Dios. Dios posteriormente trabajará con Israel cuando la iglesia sea levantada, pero ahora es concerniente a nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo. Y para eso, que Dios es sabio, pues nos dejó al apóstol Pablo para que nos orientara. Pero si no leemos la Biblia, entonces no conocemos realmente la verdad de Dios en Cristo Jesús. Bien, entiéndase entonces que a medida que siguió desarrollándose el asunto de la división de las congregaciones, la quinta trompeta, es decir, la quinta fiesta solemne, que es la fiesta de las trompetas, el apóstol Pablo utiliza, como dije anteriormente, 1 Corintios capítulo 15, y él establece, dice, a la final, él establece y dice, a la final, trompeta. Bien, Pablo lo que hace referencia es a Números capítulo 10, versículo 1, donde ahí se le ordena a que hagan dos trompetas de plata, pero esas dos trompetas de plata son hechas a mano, es decir, esculpidas, de tal forma que el apóstol Pablo hace referencia de esas dos trompetas porque primeramente se tocaba una trompeta para que el pueblo viniera y se reuniera frente a el tabernáculo, frente a donde estaban localizados, y la segunda trompeta que se sonaba era para que siguieran su camino, para que se fueran. Por eso es que el apóstol Pablo dice a la final trompeta. Se encuentra en Números capítulo 10, comenzando en el versículo 1. Gloria al Señor. De tal forma que entonces, cuando hablamos acerca, aleluya, de esta subdivisión que vienen surgiendo acerca de las enseñanzas doctrinales, la última fiesta solemne es la fiesta, aleluya, la penúltima fiesta es la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación es la número 6. La fiesta de la expiación es la fiesta donde se celebra la expiación de la nación de Israel en la gran tribulación. Ahí es donde entonces la nación de Israel reclama y reconoce que necesita que el Mesías venga. Entonces, cuando ahí los judíos entienden que el que está actuando es el anticristo, ellos proclaman de tal manera, y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, aleluya, donde establece al que, vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, para ir más prácticamente entendiendo esto mejor. Gloria al Señor. Su nombre damos la gloria.
Apocalipsis capítulo 1, gloria a Dios, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén quiere decir así sea. Sí, amén. Gloria a Dios. De tal manera que cuando hablamos acerca de la expiación, estamos hablando de el tiempo en que la nación de Israel va a estar en juicio, en la gran tribulación, pero ya la iglesia se ha ido con el Señor en el arrebatamiento. Ya la iglesia se ha ido con el Señor en el arrebatamiento. Por eso es que es importante, amados hermanos, que nosotros tomamos en serio esta verdad bíblica que nos va a dar la oportunidad de nosotros salir de este cosmos, salir de este mundo totalmente confundido, y Cristo nos va a esperar en las nubes, así como Cristo subió en una nube, Hechos capítulo 1, versículo 9, así como Cristo subió en una nube, en esa nube también Jesucristo nos va a recibir y estaremos con Él para siempre. Y no seremos no tendremos parte ni en la tribulación ni en la gran tribulación. Y por último, aleluya, estamos hablando de la fiesta solemne de los tabernáculos. De los tabernáculos. ¿Qué es esta fiesta? Esta fiesta de los tabernáculos, lo que se hace, la fiesta simplemente es que se hacen unas casitas pequeñas, unas casas pequeñas, y se ponen en ciertos lugares, dando a entender y recordar el tiempo en que la nación de Israel pasó 40 años en el desierto, de tal manera, en ese tiempo en que estuvieron en el desierto. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos se va a celebrar en el milenio. En el milenio. La pregunta mía es la siguiente. Abra bien los oídos. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en el milenio? Si nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Gloria al Señor. De tal manera que cuando hablamos entonces acerca, aleluya, eso se lo dejo en la mesa nada más. De tal manera que cuando hablamos entonces de que el Evangelio sigue su rumbo, y cuando hablamos acerca de la fiesta de Pentecostés, que fue donde me detuve un momentito para poder explicar, pues ahora en este concepto de los pentecostales, ahí vamos a entender que en el siglo XX, en el 1960, hubo un hombre, y aquí es que vamos entonces a entender el por qué hay tanta confusión dentro de los dones espirituales, hay tanta confusión en la manera en que se predica el Evangelio en estos días. Síganme con mucho cuidado. En el 1960, siglo XX, hubo un papa que se llamó el Papa Juan XXIII. Este era un hombre bajito, gordito, lo más simpático, calvito, muy buena gente. Este papa entendió, aleluya, que y dio una orden de que la Biblia se podía leer. De que la Biblia se podía leer. ¿Qué sucede? Cuando él entonces, en este tiempo, establece que la Biblia se puede leer, en el 1960, ahí la Biblia se comenzó a leer y las personas, entiéndase, los predicadores, los maestros, comenzaron entonces a leer las Escrituras, pero le estaban dando o le dieron una interpretación conforme ellos entendían que era la interpretación correcta que se le daba a las Escrituras. Y ahí entonces, en los años 60, 70, 80, aleluya, y 90, se levantaron movimientos de tal manera que las personas establecieron sus propias ideas de cómo el Espíritu Santo obraba en la persona del ser humano, cómo el Espíritu Santo usaba al hombre para poder desarrollar el mensaje. Y ahí donde entonces vienen unas enseñanzas que ha inundado el mundo entero. Y
déjeme decir una cosa sumamente interesante. Yo fui parte de este movimiento porque yo nací de nuevo en el 1977. Yo viví este momento donde se entendían cosas que ahora, en la experiencia, ahora en el conocimiento de las Escrituras, entendiendo la hermenéutica de las Escrituras, entendiendo realmente el mensaje que Dios nos da a través de su palabra, entendemos que en ese tiempo, estos buenos hermanos, que con muchos de ellos o algunos de ellos me senté a firmar contratos cuando era presidente de una emisora de radio en Puerto Rico, Radio Redentor. Entiéndase que cada uno tenía la mejor intención de hacer las cosas, pero como en el 1960, en la década de los 60, se abrió la puerta para que todo el mundo leyera la Biblia, entonces vinieron interpretaciones distintas, aleluya, así como también las tienen otras organizaciones, donde en vez de adelantar en el conocimiento bíblico, en el conocimiento espiritual, nos hemos ido atrasando de tal manera, aleluya, que hoy día no se sabe realmente si estamos hablando la verdad o estamos hablando solamente por la emoción. Para que tengamos una idea de lo que yo le estoy hablando, aleluya, de lo que estoy tratando de decirle es que hoy en día, aleluya, muchas personas hablan y establecen que Dios me habló, que el Espíritu Santo me dijo esto. Creemos prácticamente cuando hablamos acerca de los dones espirituales, pues creemos que tirarse al piso, brincar, entiéndase, correr de aquí para allá, todo el mundo brincando a todo lo que da, sin un tipo de orden. Entendemos que es un movimiento del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, en ocasiones hay que entender que no todas las veces las cosas son como pensamos. A veces la falta de conocimiento y entendimiento de cómo obra el Espíritu Santo a través de los dones nos trae este tipo de información que debiera ser la mejor, pero realmente toda esta confusión de hombres simplemente tirando un saco y la gente se cae, todo ese tipo de información, hay que entender una cosa, aleluya. En 1 Timoteo capítulo 4, comenzando en el versículo 1, la Biblia es clara y dice: en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjese que dice escuchando a espíritus engañadores. Escuchando quiere decir que las fuerzas del mal, el poder del mal, los demonios, las potestades, tienen esa capacidad de poder traer información a nuestra mente, porque dice la Escritura, escuchando a espíritus engañadores. Por lo tanto, y vamos ahora al versículo 16. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se envanecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estoy hablando en aleluya, estoy leyendo la Escritura prácticamente en Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En otras palabras, el apóstol Pablo sufría en cómo ver que la ciudad estaba totalmente confundida, entendiendo que lo que estaban haciendo era porque no había el conocimiento verdadero de la palabra. Esto obviamente trajo como consecuencia de que hoy en día hay un campo abierto a el engaño de hombres que no han nacido de nuevo buscando fama y dinero. Buscando fama y dinero. Usted lo puede ver en las redes sociales, usted puede ver, aleluya, cómo hay personas que tienen un imperio dentro del Evangelio, pero todo eso es sumamente peligroso cuando se hace de una forma incorrecta. Fíjense que Jesucristo dijo en Mateo capítulo
7, versículo 15, Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. El Espíritu Santo no quiere que nosotros estemos en esta disciplina, en estos engaños, que estos hombres con la astucia pueden incautar a miles y miles de personas simplemente expresando un evangelio que no es el evangelio que el apóstol Pablo nos enseñó en el libro de Gálatas y en Efesios capítulo 4, aleluya, estableciendo realmente lo que es el evangelio. De tal forma que estas personas que actúan de esta manera, lo actúan porque no han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo solamente tiene en su corazón el ser mejor discípulo. El ser mejor discípulo. Jesucristo dijo prácticamente en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en él, aleluya, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, cuando nosotros realmente no nacemos de nuevo, somos presa fácil para caer en estos engaños que de momento se ven muy floreados y muy bonitos, pero vamos a esperar el momento del arrebatamiento de la iglesia para ver realmente qué es la verdad y qué no es la verdad. A su nombre damos la gloria. Bien, otra pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Por qué las personas buscan algo nuevo? ¿Por qué las personas buscan algo nuevo? Fíjese que los hermanos que estaban en Atenas era una ciudad de Grecia, los hermanos que estaban en Atenas, ellos estaban buscando algo nuevo porque todavía no habían conocido a Jesucristo. Ellos no tenían la experiencia del nuevo nacimiento y Atenas era una ciudad donde había mucho intelectual, de tal forma en que ellos se reunían en determinado lugar, conocido como el Areópago, y ahí ellos comenzaban a traer sus filosofías, sus formas de cómo proyectarse en la vida. Y el apóstol Pablo le encantaba estar en la sinagoga para poder presentar el evangelio, el verdadero evangelio, el evangelio que cambia el corazón de los hombres. Las personas, aleluya, buscan algo nuevo, porque no han conocido a Jesucristo. Las personas buscan algo nuevo porque no han conocido a Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para eso hay que conocer a Jesucristo. No se puede conocer a Jesucristo emocionalmente. No se puede conocer a Jesucristo porque simplemente me voy a entregarme al Señor porque quiero estar bien con mi esposa, o quiero estar bien con mi novia, o quiero estar bien dentro de la sociedad. Ese tipo de entrega no es válido en el mundo espiritual. El único que conoce realmente el corazón de la persona se llama Espíritu Santo. A su nombre damos la gloria. Poderoso Dios. Por lo tanto, el problema actual es que mucha gente trata de buscar algo nuevo porque no conocen cómo el Espíritu Santo los capacita por medio de la iluminación. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Por medio de la iluminación. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo ha transcurrido demasiado rápido y el próximo domingo vamos a seguir esta predicación, este estudio, esta conferencia, como usted quiera llamarlo. Lo importante es que podamos llegar a entender y comprender mejor el mensaje de la cruz. Vamos a ver que prácticamente el problema
actuales que mucha gente trata de buscar algo nuevo porque no conocen cómo el Espíritu Santo nos capacita por medio de Él, del Espíritu Santo. Y hay una palabra que se la voy a dejar en la mesa de trabajo para el próximo domingo. Y es, aleluya, el próximo domingo sí se puede, gloria al Señor. Si estamos de acuerdo en eso, mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo, si se puede, entonces así será. De tal manera, esta palabra iluminación es muy importante para nosotros entender mejor las Escrituras. Iluminación es una palabra que solamente está una sola vez en las Escrituras. La próxima vez que podamos tener la secuencia de este mensaje, vamos a decirle dónde está y realmente la importancia de la iluminación. Gloria a Dios. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y la próxima vez seguiremos hablando sobre todas estas verdades tan importantes que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Vamos inmediatamente a saludar por aquí a algunos hermanos que se han comunicado con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso el Señor. Bien, quiero saludar rápidamente a Luis Sanabria. Dios te bendiga, Luis. Luis está con nosotros todo el tiempo ahí, siguiéndonos constantemente. Y me alegra mucho, Luis, que estemos unidos de la forma en que lo estamos haciendo. También quiero saludar a Heidi Joyce. Gloria a Dios. Heidi Joyce. Heidi Joyce, gloria al Señor. Sí, vamos, qué bueno, Heidi se comunicó con nosotros a través de las redes sociales. Qué bien, gloria al Señor. Dios te bendiga, Heidi, me da tanta alegría ver tu nombre aquí. Me siento muy feliz, gloria al Señor, en que sé que estás pasando un momento un poquito difícil, pero ahí estamos nosotros como tu familia. Nosotros somos tu familia, estamos para esto, para darnos la mano en los momentos difíciles. También quiero saludar a una joven que se conoce como Josie Rodríguez, gloria al Señor. Ella pues es nuestra hija y siempre está con nosotros constantemente en todo lo que hacemos, muy pendiente de nuestras vidas. Josie es de los hijos que cuando llama y no encuentra a su mamá, se pone como nerviosa, ella que se cree que ya ella se fue en el rapto, gloria. Gloria al Señor. No, ella se preocupa mucho por nosotros. Dios te bendiga, Josie. También quiero saludar a Zoila López. Dios te bendiga. Zoila es una hermanita de la iglesia la nueva. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta de Anaheim, y su esposo y ella y toda la congregación, pues nos sentimos muy contentos en estar siempre con ellos y disfrutarlo. Oh, quiero saludar a Jorge García. Wow, Jorge García Gómez. Ese es mi sobrino. Gloria a Dios. Jorge, Dios te bendiga, muchacho. Qué tremenda bendición poder saludarte. Y que tú puedas ver a tu tío todavía ahí con las manos puestas en el arado, siguiendo adelante, porque aquí no hay de otra, Jorge. Aquí lo que hay que seguir a Dios a través de Cristo y la comunión del Espíritu Santo para que nos dé una vida abundante y una vida de mucha victoria en el Señor. Saludos a tu esposa, a tu familia, a Mercedes, a Perico y a toda la familia por allá en el barrio Cubi de Canóvana. Y no sé si estás ahora en Junco o estás en Canóvana, pero posiblemente puedas estar allá también en Florida donde tú vives. Gloria a Dios. Saludos también a Rosario Pérez. Dios te bendiga, Rosario. Rosario, pues, ella está escribiendo en las redes sociales y eso es de grande bendición. Sigue así, poquito a poquito, que el Espíritu Santo te va a ir dando mucha sabiduría, mucho entendimiento, para que entonces sigas escribiendo y verás ya en poco tiempo vas a estar escribiendo términos y mensajes maravillosos. Gloria al Señor. No te detengas, adelante. Y también quiero saludar a Jesús Mendoza, conocido mejor por Chuy. Te bendiga, Chuy. Aleluya. Aquí estamos todos los domingos, los lunes, los martes, y siempre que podamos estamos siempre dando algo bueno para el Señor. Gloria a Dios, nos gozamos. Saludos a tu pastor, a tu esposa, a tus hijos y a todos los que realmente tú amas y también los que nosotros amamos. Que la pasen muy bien. Gloria a Dios, saludos. Importantísimo. Mañana lunes, quiero informarles que mañana lunes
tenemos tiempo de oración con la pastora, mi esposa, la hermana Nereida Gómez, a las 7 p.m. A las 7 p.m. Y este martes vamos a seguir el estudio a las 7 con mi persona, el estudio que estamos basando en, aleluya, los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Esa es toda la intención de poder, gloria a Dios, seguir adelante. Y el próximo domingo vamos a tener con nosotros a la pastora Nereida Gómez. Yo le había mencionado que iba a seguir esta predicación, pero vamos entonces, sería para el próximo domingo, donde después que predique mi esposa, que tiene un mensaje maravilloso, estaré yo entonces trayendo el final de este mensaje, que es de grande bendición para todos. Le pedimos a todos ustedes, gloria al Señor, la oración por nosotros. Nosotros, tanto mi esposa como un servidor, somos personas que lo único que está en nuestro corazón es ser útil al Señor a través de esto que hacemos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos porque realmente nos sentimos felices en poderlo hacer. Gloria al Señor. También quiero saludar al pastor José Favela. Dios te bendiga, pastor José Favela. Nos sentimos contentos en que tú te comuniques con nosotros. Pastor José Favela tiene una familia bella. Lo conocemos hace varios años. Y es un hombre igual, tanto su esposa como sus hijos. Son personas que son de una sola tela, Ellos no cambian. Nos sentimos muy felices, pastor, en que podamos seguir en este camino arduo pero glorioso que es la predicación del Evangelio. Quisiera hacer una oración por las personas que han comunicado con nosotros y por todas las bendiciones que hemos recibido en este rato en que hemos estado juntos. Padre, en el nombre de Jesús, voy a ti en estos momentos y te doy gracias, muchas gracias, Padre mío, por todas las personas que se han comunicado con nosotros y todas las que más adelante se comunicarán, dándote gracias para que tú les bendigas grandemente a cada uno de ellos y que muy especialmente a aquellos que se encuentran en agonía, aquellos que se encuentran en dolor, aquellos que se encuentran en necesidad de un apoyo tuyo por el Espíritu Santo. Padre, dale esa paz que necesitan, esa paz que Cristo nos dio a todos. Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. De tal manera, Padre mío, que esa paz inunda todo el corazón, toda la vida de cada uno de los hermanos y puedan ser seres humanos más victoriosos en servirte a ti y ser fieles hijos tuyos. Aquellos que están enfermos, Padre, en este momento, te pedimos que les sanes conforme a tu voluntad, porque todo Dios es conforme a tu voluntad. No te pedimos nada ni te exigimos nada que tú no puedas hacer. Todo tú lo puedes hacer, pero hay casos, Padre mío, en que sabemos que tú no contestas porque tú necesitas que ellos entiendan una verdad y para eso tienen que pasar por ese momento de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Gracias, Señor, que en tu tiempo tú le vas a dar la sanidad y vas a poner la paz en sus corazones. Por Cristo te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Una bendición estar con ustedes. Y nos miraremos nuevamente, este domingo no, el próximo, para seguir adelante en este mensaje. Pero el martes estaré trayendo el estudio sobre, aleluya, los misterios de Dios. Que la pasen bien. Siempre les digo, lleve a su esposa a comer, sáquela a un restaurante bonito, los hijos llévenlo al parque. Y vamos a la vida feliz. La vida feliz. No hay mejor bendición que ser feliz con Cristo en su corazón. Que la pasen bien.